Saludos, mi nombre es Elimar Méndez Rivera. Actualmente soy directora auxiliar del área de presupuesto y finanzas. Anteriormente estuve trabajando como auditora interna aquí en la Oficina de Ética Gubernamental y yo les voy a estar hablando, ¿verdad?, sobre auditoría interna en el gobierno. Es importante, antes de que comencemos, definir, ¿verdad?, nuestros objetivos en el día de hoy, y comenzamos con definir lo que es auditoría interna, conocer los controles internos, explicar el código de ética de auditoría interna y recomendar, ¿verdad?, aspectos de confidencialidad en la información. Es importante que cuando se define auditoría interna, esta definición, ¿verdad?, es del Instituto de Auditores Internos y lo define como una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. También es importante, ¿verdad?, mencionarles que esto ayuda a la organización a cumplir sus objetivos y mejorar los procesos. Es un examen objetivo, independiente, sistemático y profesional de las actividades financieras, administrativas y operacionales de una entidad. En este caso, pues puede ser de una agencia, una corporación o cualquier entidad, ¿verdad?, gubernamental o municipio. También es importante mencionarle que también en auditoría interna, una de las finalidades es el cumplir con las leyes, los reglamentos, procedimientos y toda normativa, ¿verdad?, que sea aplicable en esa entidad gubernamental, agencia, municipio. También es importante cuando hablamos de auditoría interna mencionar estos tres pilares, que son transparencia, eficiencia y legalidad. Cuando hablamos de transparencia, ¿a qué se refiere esto? Pues se refiere a que toda la información pues sea una información y una auditoría limpia. Cuando hablamos de eficiencia, se refiere a cómo vamos a utilizar esos recursos que tenemos disponibles, ¿verdad?, para nosotros poder realizar esa auditoría. Por ejemplo, si realizamos un trabajo regularmente en 10 horas y esta vez el tiempo lo pudimos manejar mejor y nos tomó 8 horas, pues en este caso el tiempo lo usamos de forma eficiente, ¿verdad? Cuando hablamos de legalidad, nos referimos en términos de auditoría, que todo se cumpla conforme a qué, a lo que ya habíamos mencionado anteriormente, a la ley, a los procedimientos, a los reglamentos y toda normativa, ¿verdad?, que nos aplique en las auditorías. También es importante cuando se habla de auditoría interna mencionarles que el plan de auditoría. ¿Qué es el plan de auditoría? Pues el plan de auditoría es lo que se espera realizar en un periodo, incluye las auditorías que esperamos realizar en un periodo determinado. Por ejemplo, usualmente en gobierno, pues, ¿qué se hace? ¿Cuál va a ser el periodo determinado para auditar? Usualmente se escoge por año fiscal. Lo saludable es que se haga el plan de auditoría en base a un año fiscal o máximo como 2. ¿Qué pasa si a veces en ese año fiscal no nos da tiempo de completar, ¿verdad?, esas auditorías que tenemos en el plan? Pues hay dos formas. O se incluye en el próximo plan y se explica la situación, o se pide una extensión a ese plan de auditoría. Como ustedes saben, ¿verdad?, en marzo 2020 nos atacó pues, la pandemia del COVID. Pues en ese caso, muchas agencias, me imagino, ¿verdad?, pidieron una extensión o añadieron lo que le quedó pendiente a su próximo plan con la justificación, ¿verdad?, del COVID, porque hubo un cierre de gobierno, entre otras cosas. También es importante cuando se habla del plan de auditoría mencionarle algunas clasificaciones de auditoría. Estas son las más utilizadas, ¿verdad?, en auditoría interna, que son cumplimiento, la financiera, la operacional y la de tecnología de información. Cuando nosotros hablamos de una auditoría de cumplimiento, ¿a qué nos referimos? Pues aquí es cuando la auditoría consiste en determinar el desempeño y las operaciones que si se han realizado en cumplimiento con qué, con las leyes, con los procedimientos, con las normativas aplicables, las cartas circulares, ¿verdad?, que también le aplican a esa agencia, ese municipio, esa entidad gubernamental. Y cuando hablamos de una financiera, ¿a qué nos referimos aquí? A la emisión de los estados financieros, ¿verdad?, para poder determinar si fueron preparados de acuerdo a los principios de contabilidad, ¿verdad?, generalmente aceptados. En este caso, el auditor pues emite, ¿verdad?, una opinión, expresa sus limitaciones si hubo alguna en la auditoría y cualquier otra información relevante, ¿verdad?, para esos estados financieros. Cuando hablamos de una auditoría operacional, ¿a qué nos referimos aquí?
a evaluar la efectividad, la eficiencia y formular recomendaciones, ¿verdad? Con el fin de mejorar ¿qué? Las operaciones de esa entidad gubernamental, de esa agencia, de ese municipio. Aquí un ejemplo de ello, de una auditoría operacional, puede ser la auditoría a la propiedad, ¿verdad? Que tenga ese municipio o esa agencia. ¿Por qué? Porque repercute en las operaciones de esa entidad. También es importante mencionarles la auditoría de tecnología de información, porque ustedes saben que cada vez nos movemos más a los sistemas de información y estos sistemas pues también van evolucionando. Y luego de la pandemia, ustedes saben que el trabajo remoto más la información digital es lo que está, ¿verdad? En su auge. Cada día pues vamos a ir evolucionando en la tecnología de información y por eso siempre es importante también en nuestro plan de auditoría incluir algún área, ¿verdad? A auditar de sistema de información, tener una de ellas que sea de tecnología de información. En esta auditoría, ¿verdad? Consiste en evaluar la planificación, el desarrollo y la implementación de un sistema de información, pero no solamente nos limitamos a una vez desarrollado, hasta ahí llegó la función de auditoría interna, no. Una vez se desarrolla y se implementa este sistema, nosotros tenemos, ¿verdad?, que validar su utilización y la confidencialidad de esto. Un ejemplo de ello es poder validar, ¿verdad?, los controles de ese sistema y los resguardos que posee ese sistema, ¿verdad? Estas son las auditorías más utilizadas, ¿verdad? Para el plan. Como les mencioné, el plan de auditoría se debe hacer, ¿verdad? Por un año fiscal, un máximo de 2. Se puede pedir extensión o lo que quedó pendiente, añadirlo en el próximo plan. También es importante no solamente mencionar las auditorías que se harán, sino las que se realizaron en ese periodo, las que se realizaron en el periodo anterior y también incluir, ¿verdad? La educación continua o los objetivos y los objetivos, ¿verdad? De esa auditoría, del auditor. La educación continua del auditor y los objetivos de esas auditorías, ¿verdad? Porque toda auditoría conlleva un propósito y un fin. También les voy a mencionar, cuando se habla de auditoría, ¿verdad? Y de un plan de auditoría, hay que tomar siempre en cuenta los controles internos. ¿A qué nos referimos con los controles internos? Esto es cuando, ¿verdad?, la organización establece principios, métodos y procedimientos que coordinados unidos entre sí buscan que proteger los recursos que tiene esa entidad, ¿verdad? También es importante que sepamos, ¿verdad?, que esto tiene como resultado prevenir y detectar fraudes y errores que pudieran ocurrir dentro de los diferentes procesos, ¿verdad?, de la entidad. Es importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, que mediante el control interno se logra cumplir con los objetivos, ¿verdad?, de esa entidad y con la reglamentación y cumplir con la reglamentación. También cuando hablamos de control interno es bien importante siempre mencionar lo siguiente. Lo que se conoce por sus siglas en inglés como el COSO, eso viene siendo la organización profesional, ¿verdad? Una organización profesional que se compone de 5 organizaciones, que son las que están aquí presentes, y ellos se encargan, ¿verdad?, de mejorar el desempeño mediante controles internos y evaluaciones de riesgo. Estas organizaciones profesionales son la Asociación Americana de Contabilidad, el Instituto Americano de Contadores Públicos Autorizados, Ejecutivos Financieros Internacionales. La otra es el IMA, por sus siglas en inglés, que es la Asociación de Contadores y Profesionales Financieros en los Negocios. Y por último, y no menos importante, el Instituto de Auditores Internos. Estas 5 organizaciones se reúnen, ¿verdad?, para poder mejorar el desempeño de los controles internos. Creo que está fundada desde el 2004, si no me equivoco. Y, ¿verdad?, son bien importantes cuando se menciona control interno. También es importante cuando se menciona control interno tener en cuenta lo siguiente. Los componentes del control interno. ¿Cuáles son estos componentes del control interno? Tenemos aquí los siguientes componentes. Tenemos arriba, ¿verdad?, en la base del cubo, el entorno o el ambiente control. Tenemos también, le sigue las evaluaciones de riesgo, las actividades de control, información y comunicación y por último, supervisión y monitoreo.
¿A qué nos referimos con el ambiente control o lo que le llaman el entorno? Pues es la base del sistema de control interno. Esto nos provee una estructura y una disciplina para cual la entidad, ¿verdad?, interesa regir sus procesos. Esto debe ser diseñado por la alta gerencia, ¿verdad?, de cada entidad. Y este componente es bien importante porque debe tener alto sentido de responsabilidad para poder desalentar a que ocurran los riesgos. Cuando hablamos de evaluación de riesgo, aquí nos referimos que esto es una base, ¿verdad?, para poder determinar cómo se van a manejar esos riesgos que tiene esa entidad gubernamental. Por ejemplo, vamos a establecer a cuáles riesgos se le va a dar prioridad, ¿verdad? Y es saludable que estas evaluaciones de riesgo se hagan por lo menos una vez al año. Yo siempre recomiendo que estas evaluaciones de riesgo se hagan por áreas. Por ejemplo, si usted tiene una área de propiedad, pues hacer una evaluación de riesgo en base a la propiedad. Puede hacer otra evaluación de riesgo en base a los sistemas de información y otra evaluación de riesgo en base a otras operaciones o financieras, ¿verdad? Y cuando hablamos de actividad control, ¿se refiere a qué? Se refiere a las políticas y los procedimientos que nosotros vamos a implementar para qué, para poder mitigar o minimizar, ¿verdad?, ese riesgo o, si es posible, eliminarlo y lograr, ¿verdad?, los objetivos que tiene esa entidad gubernamental. Esta actividad control también se conoce como la respuesta al riesgo, o sea, es qué vamos a hacer para poder minimizar ese riesgo. Cuando hablamos de información y comunicación, que es la cuarta en el cubo, ahí estamos hablando de ese apoyo que se le va a dar a control interno, ¿verdad? Al control interno. Esto incluye la disponibilidad del canal de comunicación, que es bien importante, para poder reportar, ¿verdad?, cualquier sospecha o cualquier irregularidad, ¿verdad?, que sea detectada. Es importante saber que esta información y esta comunicación debe, ¿verdad?, ser a tiempo. ¿Para qué? Para poder nosotros lograr minimizar ese riesgo. Una vez nosotros identificamos ¿verdad?, el riesgo, se hace la actividad control, se informa y se comunica, no nos quedamos ahí. ¿Por qué? Es importante saber que eso que nosotros implementamos, ¿verdad?, mediante la supervisión y el monitoreo, saber si esa actividad funcionó. Y si funcionó, ¿verdad?, de la forma que se implementó, pues se puede mejorar, o si no funcionó, pues cambiarla, ¿verdad? Esto es importante también que se haga periódicamente para saber que lo que implementamos funcionó y seguirá funcionando, ¿verdad?, con el paso del tiempo. Es importante también, cuando hablamos de control interno y de auditoría, conocer lo siguiente. ¿Qué nosotros debemos conocer? Bueno, como auditor interno, es importante que nosotros conozcamos las normas de auditoría gubernamental generalmente aceptadas, mejor conocida en sus siglas en inglés como GAGAS, ¿verdad? Las GAGAS contiene ¿qué? El libro amarillo, ¿verdad? El famoso Yellow Book. ¿Qué es el Yellow Book? Pues el Yellow Book es una herramienta que nos va a proporcionar estándares y guías a los auditores. Nos va a describir los requerimientos de esos informes de auditoría que nosotros emitimos, las calificaciones profesionales que debe tener ese auditor y el control de calidad de esa auditoría. La última vez que estos estándares de auditoría de gobierno fueron revisados fue en el 2018. Más adelante yo les voy a decir dónde ustedes pueden acceder al Yellow Book. También es importante que conocer el código de ética. El código de ética emitido por el Instituto de Auditores Internos incluye los principios que debe cumplir un auditor interno, ¿verdad?, a la hora de realizar su trabajo como auditor. Es bien importante, ¿verdad?, conocer estos principios. Yo se los voy a detallar se los voy a mencionar y detallar más adelante. Y también es muy importante que nosotros conozcamos a la hora de auditar los procedimientos, las normas, los manuales, toda reglamentación que tenga esa entidad auditar. Y más si es relacionada, ¿verdad?, al campo que estamos auditando o al área que estamos auditando. Por ejemplo, si estamos auditando propiedad, pues nosotros, antes de comenzar cualquier auditoría o cualquier examen, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Revisar esos procedimientos que tiene esa entidad gubernamental en base a propiedad.
Ahora les voy a mencionar los principios éticos fundamentales, ¿verdad? Que están en el código de ética de los auditores internos. Es bien importante la integridad, la objetividad, la confidencialidad, competencia profesional y el debido due care. Ahora nos vamos a ir encima de cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos del principio de integridad, ¿verdad? Aquí es donde los auditores internos, ¿verdad? Establecen la confianza. La confianza, yo sé que es, ¿verdad? Es un atributo personal, es difícil de medir y siempre se espera, ¿verdad? Que un auditor nos diga la verdad y sea correcto, incluso cuando esto le sea incómodo al auditor. Se espera que desempeñen un trabajo honesto, diligente y responsable, que respetarán las leyes y divulgarán lo que corresponda acorde a la ley. Y también, ¿verdad? No deben participar a sabiendas en una actividad ilegal o en un acto que vaya en contra de la profesión. Respetarán y contribuirán a los objetivos legítimos y éticos de la organización, ¿verdad? Esto es bien importante. El segundo principio es el de objetividad. Aquí el auditor debe exhibir el más alto nivel de objetividad profesional para reunir y evaluar y comunicar, ¿verdad? La información de la actividad o el proceso, ¿verdad? Que está examinando. Aquí es bien importante recalcar que el auditor, ¿verdad? No participará en ninguna actividad o relación que pueda perjudicar o aparente perjudicar su evaluación imparcial. No aceptarán nada que pueda perjudicar o aparente perjudicar su juicio profesional y divulgará todo hecho material que él conozca que sea relevante, ¿verdad? Para esa evaluación de riesgo, para esa auditoría, para eso que estamos examinando. Aquí es bien importante, ¿verdad? Porque esto se resume también cuando se dice que un auditor debe ser independiente en hecho y en apariencia, ¿verdad? No participar en ninguna actividad ni se relacionará en nada que lo pueda perjudicar o aparente perjudicarlo, ¿verdad? Este es el segundo principio y también es bien importante. El tercer principio es la confidencialidad. Este principio, ¿verdad? Los auditores deben respetar el valor y la propiedad de esa información que están recibiendo y no divulgarán información sin autorización a menos que exista una obligación legal. En este caso, serán prudentes en el uso y protección de la información adquirida en el transcurso de su trabajo. No van a utilizar información para su lucro personal o que de alguna manera fuera contraria a la ley. Aquí les aplicaría, ¿verdad?, la ley de ética gubernamental. Es bien importante mantener esa confidencialidad de la información. ¿Por qué? Porque la información que nosotros tenemos es una información privilegiada. Más adelante yo les voy a hablar más a fondo de la confidencialidad, ¿verdad? Pero por ahora estamos repasándolo en base a los principios que establece el Código de Ética de un auditor interno. Por último, hablamos del principio de competencia. ¿Qué significa esto? Aquí el auditor va a aplicar su conocimiento, sus aptitudes y su experiencia para poder desempeñar su trabajo. El auditor participará solo de aquellos servicios por los cuales tenga suficiente conocimiento, aptitud y experiencia. Nosotros no vamos a auditar algo que nosotros no conozcamos. Por eso es bien importante mejorar continuamente las habilidades de un auditor interno mediante, ¿cómo se puede mejorar? Pues mediante educación continua, ¿verdad? Y leyendo. Es bien importante leer. Ahí, más adelante, yo les voy a estar explicando a ustedes algunas referencias, ¿verdad? Que son gratuitas y son de muy buena fuente para nosotros poder, ¿verdad?, mejorar continuamente nuestras habilidades. También es importante que los servicios de auditoría interna, ¿verdad?, siempre sean acorde a las normas de la práctica profesional de auditoría interna. Es importante también cuando nosotros hablamos de los principios de contabilidad, que ya les mencioné los 4, tocar más a fondo la confidencialidad. ¿Por qué? Porque la confidencialidad de la información es bien importante a la hora de ejercer nuestro trabajo. En este caso, ¿verdad? Me voy a explicarles que la confidencialidad de la información es una cualidad de esa información, ¿verdad? Es una comunicación privilegiada. ¿Por qué?
porque no todo el mundo tiene el acceso a esa información. Y siempre esa información que nosotros tenemos en nuestra mano, debemos de garantizar que un tercero no tenga posesión de la información. Es bien importante saber, ¿verdad?, que esa información que nosotros tenemos en nuestro poder, que es de forma confidencial, es información relevante a la auditoría y es información a veces hasta personal o financiera. Me refiero personal porque nosotros como auditores examinamos y evaluamos los expedientes de personal, ¿verdad?, o de ex empleados de la oficina. Me refiero financiera porque trastocamos mucho el área de finanzas o de contabilidad, como le llaman en algunos municipios o agencias. Y es bien importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Y sepamos que esa información que tenemos es bien importante y que hay que mantener la confidencialidad de esa información. Aquí es bien importante no solamente yo decirles que la información es una información confidencial y privilegiada, también es importante yo mencionarles a ustedes cómo nosotros podemos mantener la confidencialidad de esa información. Lo que les voy a mencionar a continuación, aunque parezca sencillo, son cosas, ¿verdad?, que en la realización de nuestro trabajo cotidiano, pues nos puede suceder y es importante tomarlas en cuenta. ¿Cómo garantizar la confidencialidad de la información? Pues mire qué sencillo. No comentar o informar a auditorías a compañeros no autorizados. Aquí, ¿a qué nos referimos aquí? Aquí nos referimos a que solamente van a conocer esa información que nosotros poseemos personas autorizadas. No vamos a discutir auditoría en lugares donde personal no autorizado escuche. Una auditoría no se discute en un pasillo, no se discute en un área común, no se discute en una hora de almuerzo, ¿verdad? Porque hay terceros que escuchan esa información. Yo sé que a veces uno en el trabajo o por agilizar, pues se encuentra un compañero, se lo menciona, pues no. Usted lo llama o usted le escribe un correo electrónico, ¿verdad? Y sigue los debidos canales y procesos para que para poder guardar para poder garantizar la confidencialidad de esa información. También es bien importante no dejar expedientes a simple vista. Muchas veces estamos trabajando algo, ¿verdad? Tenemos la documentación en nuestro escritorio y lo que hacemos es, vamos un momento a la fotocopiadora o vamos donde un compañero de al lado a entregarle algo porque regresamos rápido. Pero muchas veces uno no sabe lo que se puede encontrar por el camino. Puede encontrarse un compañero que te quiera hablar de algún caso o de otra cosa del trabajo y usted dejó ese expediente abierto ahí por más de una hora. Pues no, pues a la vez que uno se vaya de su oficina o de su escritorio, no dejar expedientes a la simple vista. Usted lo cierra y lo pone en una gaveta, ¿verdad? Para no dejar ese expediente a simple vista. También podemos garantizar la confidencialidad de la información no teniendo documentos fuera de la oficina. Sé que ahora, ¿verdad? Con el trabajo remoto muchas veces nos llevamos información relevante e importante para poder nosotros ejercer nuestra función de auditor interno. Pues si usted tiene la necesidad de llevarse esa documentación fuera de la oficina, no se la lleve en la mano, póngala en un sobre, en algún lugar, en un bulto, que si usted camina por un pasillo, no se pierda, ¿verdad? O no se le pierda la documentación, ¿verdad? También es importante que al final de su jornada laboral usted guarde sus expedientes bajo llave. Esto, ¿verdad? Lo recalco también porque muchas veces puedo yo venir un jueves aquí y estar auditando y lo dejo, ¿verdad? En una gaveta del escritorio que no tiene llave y pasó algo que yo no voy a venir en semanas, en 1 o 2 semanas. Pues por eso es importante dejar esos expedientes al final de cada jornada bajo llave. Solamente debemos brindar información a personas autorizadas, ¿verdad? Esto es bien importante. Y también el manejo correcto de los sistemas de información. Como auditor interno, nosotros manejamos sistemas, ¿verdad? Pues es importante dar ese logout, desconectarse de ese sistema de la forma correcta y usar los sistemas, ¿verdad? Acorde a sus normas y procedimientos. Aquí yo siempre recalco y tomo de ejemplo lo siguiente. Nosotros en algún momento como individuo, ¿verdad? Vamos a una farmacia o vamos a un médico. A ninguno de nosotros nos gustaría que nuestro expediente médico esté abierto, ¿verdad? Y que otra persona, un tercero, una persona que no está autorizada a ver la información, tenga acceso a ella.
que vea hasta nuestra dirección física, nuestro teléfono, nuestros padecimientos, no, ¿verdad? Pues nosotros debemos de guardar esa información que nosotros tenemos como si fuera nuestro expediente médico. Igual cuando vamos a una farmacia, ustedes ven que cuando ustedes van a entregar o a recoger, cuando van a entregar una receta o recoger medicamentos, ¿cuál es el trato? Hay una fila, ¿verdad? Y hay un distanciamiento, que hay un cuadrito que te garantiza que un tercero no va a estar pendiente a tu información, ¿verdad? Porque es información como confidencial. Yo doy estos ejemplos porque como son ejemplos de nuestro diario vivir, ¿verdad? Para nosotros entender cuán importante es esa información que nosotros tenemos en nuestro poder. Por eso, ¿verdad? Les recalco la confidencialidad de la información. También guardando la confidencialidad de la información, guardamos ese proceso de auditoría, ¿verdad? De una forma transparente. Y eso es bien importante para nosotros poder tener la auditoría correctamente. También es bien importante mencionarles la ética del auditor. Un auditor debe respetar el valor, la propiedad de la información que recibe, no divulgar información, ¿verdad?, sin la debida autorización, a menos que exista una obligación legal o profesional para hacerlo. Es bien importante siempre mencionarles que un auditor será prudente en el uso y la protección de la información adquirida en el transcurso del trabajo. Como ya les mencioné, esto es una información que es privilegiada y que es confidencial, ¿verdad? Y que esa información que nosotros tenemos debemos de cuidarla como si fuera nuestro expediente médico, ¿verdad? Es el mejor ejemplo que les puedo brindar en relación a eso. Como yo les había mencionado, eh, les mencioné a través de la presentación algunos, como el libro amarillo, los controles internos, pues ahora me voy a ir un poquito más de lleno en las referencias, ¿verdad? Para que las podamos entender y podamos tener acceso a ellas. El Instituto de Auditores Internos de Puerto Rico, ¿verdad? Ahí les dejo la dirección, el teléfono y su correo electrónico. El Instituto de Auditores fue fundado en el 1941 y brinda servicio a más de 170 países y territorios. Hay un capítulo en Puerto Rico, como les mencioné, y ahí está la información. Después les menciono lo que es el COSO, que por sus siglas en inglés. Esto fue lo que les mencioné de las 5 organizaciones, ¿verdad?, que se encargan de mejorar el desempeño de los controles internos mediante el cubo que les mostré, ¿verdad? Y sus componentes. Y también está la Oficina de Contabilidad de Gobierno de Estados Unidos, que es quien emite lo que les expliqué del Yellow Book. Ahí les dejo el site. En los 3 sites que les dejé ahí, las 3 referencias, hay mucha información relevante, ¿verdad?, para auditoría interna y que es aplicable. Y hay acceso, ¿verdad?, la mayoría de ellas gratuito. También es importante mencionarles la oficina del Contralor, porque la oficina del Contralor es quien audita, ¿verdad?, las diversas entidades gubernamentales. En su página ellos incluyen varias cartas circulares que son de aplicabilidad, ¿verdad?, para las agencias, municipios y entidades gubernamentales. Estas cartas circulares ellos las emiten por año fiscal, ¿verdad? Y es siempre bueno repasar esa página para ver qué nos aplica, qué debemos entregar y poder cumplir a tiempo. También hay auditoría e información relevante, ¿verdad?, que podemos utilizar. Y en esa página hay un enlace para el famoso Yellow Book o libro amarillo. También es importante mencionarles la oficina del Inspector General. Esto también es una entidad gubernamental, ¿verdad?, que tiene como visión que lograr que las auditorías internas y lograr pues, las auditorías internas y tiene unas acciones preventivas en el funcionamiento efectivo y eficiente de los fondos y de la propiedad pública de gobierno de Puerto Rico. Esta oficina tiene unos calendarios de educación continua que son muy buenos recursos para una auditoría interna, ¿verdad?, para la profesión, y son de forma, algunos son gratuitos, y esto nos va a ayudar a manejar, ¿verdad?, adecuadamente las operaciones en función a nuestros procedimientos. También es bien importante mencionarles el Instituto de Estadística de Puerto Rico. El Instituto de Estadística tiene como misión elaborar la política de desarrollo de la función pública estadística, coordina el servicio de producción de estadística en las entidades gubernamentales y también requiere información tanto en el sector público como privado para poder emitir, ¿verdad?, esas estadísticas.
Estas son las 6 referencias, ¿verdad? Que les muestro en el día de hoy. Son importantes para nuestra profesión. Como les he mencionado, ¿verdad? Es bien importante conocer lo que es auditoría interna, lo que es el plan de auditoría, lo que son los controles internos, cómo funcionan esos controles internos en base para una buena evaluación de riesgo y poder mitigar esos riesgos. Le mencioné el código de ética con sus principios y le mencioné también, ¿verdad?, la forma adecuada para poder garantizar la confidencialidad de la información. Espero que este adiestramiento les sea de mucha utilidad en la profesión y gracias por, ¿verdad?, por tomar el adiestramiento. Buenas tardes.